Hola, buenas tardes a todo el público de la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana Contemporánea. Les damos la bienvenida y les agradecemos mucho que nos estén acompañando la tarde de hoy para el último conversatorio de nuestro ciclo sobre monocultivos, explotación territorial y virus mortales como tema en la literatura hispanoamericana actual. Hoy tenemos una invitada de lujo con la que tenemos el honor de que nos acompañe para cerrar estos conversatorios, en un conversatorio que lleva por título Cuerpo, Territorio y Ecología, conceptos esenciales en la autobiografía del algodón, de Cristina Rivera Garza. Cristina, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, es de verdad un gusto estar aquí. Bueno, el día de hoy también nos acompaña Anel Pérez, Daniela Tarazona, ya las presento, pero antes de esta presentación oficial, quisiera contarle al público que nos acompaña, quizás algunos llegan apenas hoy a este conversatorio, algunos nos han acompañado en los los 3 eventos que hemos tenido antes. Este fue una de las actividades que organizamos este año en la cátedra, pensando un poco en la complejidad de lo que implica el trabajo de la tierra, la explotación, lo que está pasando con el planeta, lo que le estamos haciendo y cómo, digamos, estas preocupaciones terminan siendo temas relevantes que detonan la escritura, que detonan reflexiones muy interesantes en el arte, ¿no? Específicamente en la literatura y en la literatura hispanoamericana, que es de la que se ocupa, digamos, la cátedra Carlos Fuentes. Organizamos 3 conversatorios antes. El primero se llevaba por título Virus mortal del virus mortal a la reflexión social en Cadáver exquisito, una novela de la escritora argentina Agustina Basterrica, que justo abordaba la dinámica de una sociedad que se ha visto atacada por un virus mortal que termina convirtiendo a la sociedad en una sociedad caníbal, ¿sí? Y todo lo que éticamente implica el canibalismo, ¿no? Ya que los animales no se pueden consumir como lo hacemos en la actualidad. El segundo conversatorio lo tuvimos con Verónica Gerber, otra de nuestras escritoras mexicanas a la que tenemos el gusto de haber invitado en 2 ocasiones en la cátedra. Y este conversatorio llevó por título A través del arte, extractivismo, radiación y contaminación en la compañía y otro día. Y justo discutíamos con Verónica en este conversatorio todo lo que tenía que ver con la explotación de las minas en Nuevo Mercurio y del disco de oro y de la intervención o apropiación, que luego estábamos ya discutiendo lo del término apropiación, de textos de, de poesía, de narrativa mexicana, y de cómo se reconfigura también un discurso a partir de obras que ya habían problematizado con el tema de la tierra, ¿no? En el caso de Otro día, poemas sintéticos. El tercero, es decir, el conversatorio anterior a este, llevaba por título Esta tarde llovieron palomas muertas, agroextractivismo y enfermedad después de la ira, de Cristian Romero, un escritor colombiano que nos acompañó y estuvo platicando con David Loria Araujo eh, sobre justo también todo lo que tiene que ver con el agroextractivismo y todo lo que produce las enfermedades, las malformaciones, etcétera, que produce en las personas estas prácticas, ¿no? Y bueno, finalmente llegamos al cuarto y último, que de alguna manera reitera de qué manera la literatura se está preocupando por este tipo de temas y de problemas y cómo se generan como espacios de reflexión a través del arte sobre estos temas. En este último conversatorio, Cuerpo, Territorio y Ecología, conceptos esenciales en la autobiografía del algodón. Y ahora sí,
las presentaciones oficiales. Entonces, a Cristina Rivera Garza casi que me da hasta pena tener que hacer una presentación, pero entiendo también, además me da gusto que a la cátedra se ha aproximado gente muy joven que apenas está empezando a conocer autores y obras contemporáneas. Entonces, pues para los que no la conocen, es una de las escritoras mexicanas más importantes, académica también, de la Universidad de Houston. Tiene una obra maravillosa, una novela maravillosa que se llama Nadie me verá llorar, que fue premio Sor Juana. Creo que el año pasado cumplió 20 años, ¿no, Cristina? Que estuvo de aniversario la novela. Sí, 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 algo así, 20, ¿cómo no? Ujú. Sí. Bueno, un montón de novelas, casi 10 novelas por ahí, Verdes Shanghái, El mal de la taiga, la más reciente autobiografía del algodón, que es de la que nos ocuparemos hoy, libros de cuento, poesía, también libros de ensayos que a mí particularmente me interesa mucho, Dolerse o Los muertos indóciles. El de Los muertos indóciles, además, un libro de ensayos en donde discutes y piensas y reflexionas sobre procesos de escritura, ¿no? Que también de alguna manera espero que hoy tengamos la oportunidad de tocar ese tema dentro del conversatorio. Nos acompaña entonces también Anel Pérez, que es académica de la UNAM, también la deben conocer, nuestro público la conoce, lleva muchísimo tiempo dedicada a estudiar y a trabajar por espacios de promoción para la lectura. Actualmente es la directora de la Casa de la Cátedra Carlos Fuentes, es la directora de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Anel, muchas gracias por acompañarnos hoy y por acompañarnos en este cierre, además del ciclo y de las actividades de este año de la cátedra. No, feliz y solidaria siempre de la Cátedra Carlos Fuentes, así que gracias a ti, Alejandra. Bueno, finalmente entonces tenemos a Daniela Tarazona, escritora mexicana también, autora que explora temas entre lo monstruoso, lo extraño en sus novelas. Tenemos también la fortuna de que trabaja con nosotras, es subdirectora de la Dirección de Literatura, y también pues mi agradecimiento, mi gratitud, y te doy la bienvenida, Dani. Muchas gracias, Alejandra. Pues feliz de estar aquí y de tener esta conversación hoy. Gracias. Bueno, ya no quito más tiempo porque seguramente ustedes están interesados en escuchar a Cristina, en escuchar la discusión en torno a la obra. Y Cristina, quisiera, no sé, que empezáramos hablando un poco sobre el detonante que te lleva a ti a plantearte la escritura de esta novela, de una novela en la que planteas como al algodón es este oro blanco, en donde se discute también cómo un monocultivo, los monocultivos en general son como sinónimo de dinero, la tierra termina siendo un sinónimo de dinero, de algo que se explota y que se explota hasta que se termina, ¿no? Y luego de que se termina esa explotación, entonces pues otro monocultivo que se sobrepone al anterior y así, ¿no? Son ciclos de explotación, la tierra como un espacio explotable. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación, antes que nada, la presentación también. Qué gusto que vamos a estar platicando de estas cosas. Cuando yo primero recibí la invitación y me pusieron ahí el título del ciclo, yo dije, bueno, o sea, esto no puede ser cierto. Eso es como si me hubieran creado un ciclo especialmente para autobiografía del algodón, porque, o sea, está por supuesto el monocultivo y luego también hay un virus en la novela, ¿no? Está la gripe, ¿no? Ahí, la influenza, quiero decir. En fin, los tres elementos incluidos en el título eran como exactos para la novela y dije, qué interesante que la UNAM haya hecho todo un ciclo nada más para esta novela. Así me sentí de bienvenida, imagínense. Entonces, qué bueno que mencionas, por supuesto, que hay una conversación importante, dinámica, álgida en muchos sentidos, entre una serie de escritores venidos de todos los puntos del mundo de habla hispana y más allá, interesados
en algo que a mí me he dado por llamar últimamente escrituras geológicas, ¿no? Tratando de poner atención a esta relación, sobre todo entre el territorio y el cuerpo, y en la configuración de dramas o de historias, pongámoslo más ampliamente, en las que participan no solo las distintas agencias humanas o personajes humanos, sino también personajes que no son humanos, ¿no? Plantas, piedras, animales, eh, otro tipo de elementos que usualmente en la literatura, digamos, anterior al giro materialista o el giro nuevo materialista en el que nos encontramos ahora, pues que eran personajes o secundarios o contextuales o en todo caso con muy poca agencia. Y cuando tenían agencia era una agencia monstruosa, muy estereotípica, ¿no? La selva, la naturaleza, ¿no? La barbarie, ¿no? Todo este tipo de binomios que dominaron por mucho tiempo esta relación entre elementos humanos y no humanos. Y yo creo que si hay algo interesante pasando en la literatura contemporánea, en la escritura contemporánea, es el tratar de responder al reto que significa escribir en conjunto con o a través de estos elementos no humanos, no como estereotipos, no como seres contextuales, sino como agentes, ¿no? De cambio, con una participación dinámica venida de sí mismo, con una voluntad, digámoslo así, propia, ¿no? A mí me ha interesado, digamos que ese es el contexto dentro del cual un interés que había tenido por mucho tiempo de contar esta historia del algodón, finalmente esta conversación o este interés que ha generado este tipo de elementos, como lo llamamos esta relación con la tierra, hicieron mucho más posible que algo en lo que había pensado por mucho tiempo finalmente adquiriera un cuerpo específico, ¿no? Yo había escuchado historias, como todo mundo las escuchamos en nuestras casas, ¿no? De que si tu abuelo tal hizo tal, que si el tío tal hizo aquello, que acuérdate de que tu tía aquella hizo esto, historias que uno a veces va poniendo en hilos narrativos difíciles de entender, a veces grandes transformaciones se explican como, pues quién sabe, pero así pasó, ¿no? Pero son cosas con las que uno crece a veces más en forma de enigma que como una buena relación bien desarrollada. Y esto, por supuesto, tiene más posibilidades de ser así cuando nuestras familias o nuestros ancestros pues fueron personas que no sabían leer y escribir, es decir, que no dejaron un registro al que pudiéramos recurrir de manera práctica, ¿no? Material, no hay cartas, no hay diarios, no hay artículos en los periódicos, no hay libros, no hay todo este tipo de materiales que son tan útiles para reconstruir estos contextos narrativos. Entonces, como en mi familia, precisamente fueron personas, mis abuelos especialmente, que trabajaron la tierra en calidad de agricultores más que de campesinos, y la diferencia es nada más tiene que ver con si eres del norte o eres del sur, realmente, porque el trabajo sigue siendo igual de pesado y sigue siendo una relación muy orgánica y muy carnal con la tierra, y una relación, digamos, muy comunitaria respecto a las formas de trabajo que permiten la producción de algo como el algodón. Yo te digo, quería contar esa historia porque es una historia personal, ¿no? Antes que nada. Y para ser bien franca, pues porque mis papás están haciéndose viejos. Y por otra parte, porque tengo un hijo adolescente que está creciendo y que me siento con la responsabilidad también de heredar, ¿no? Un legado que involucre no solo lo que sabemos, ¿no? O lo que hemos oído, sino un contexto, una narrativa más amplia de por qué estamos en la Tierra y lo que podemos hacer. Eso, digamos, a nivel muy personal. Pero había otras cosas, por supuesto. Eh, la situación tremendamente seria y grave de la violencia, especialmente en Tamaulipas, especialmente en el norte de Tamaulipas, ¿no? Que muchos han explicado de manera facilona como que, bueno, pues es que así son en ese estado, ¿no? Gente muy violenta y aparte con el sonsonete norteño, ¿no?
Y a mí lo que eso me decía es que esas respuestas facilonas pues usualmente se sirven de estereotipos, no de un análisis sutil y complejo. Yo tenía la impresión de que había una relación, que de alguna manera había una relación entre lo que sabía del proceso de migración de mis abuelos que habían atravesado esta zona norte de la frontera, ¿no? Este bracito de Tamaulipas, como migrantes en carretas, ¿no? Tratando de buscar un lugar que pudieran llamar como propio y que pasaron por pueblos como Guerrero, Reynosa, ¿no? Laredo, todos estos lugares que ahora son lugares, son nombres que nos remiten a la mal llamada guerra contra el narco. Entonces, como pasaron por los mismos lugares, como veía esos nombres de ciudades repetidas, yo decía, aquí debe haber una relación, o sea, esto no puede ser una coincidencia. No puede ser una coincidencia que lo que en un inicio, en los 30s y en los 40s, se veía como un camino de prosperidad y de esperanza, que unos cuantos años después, que 70, 80 años después, sean los senderos de la guerra. O sea, ¿qué hay que una este inicio del que yo soy resultado, ¿no? Y esto en lo que vamos, de lo que también soy resultado y tal vez en lo que también he participado, ¿no? Y lo que había en común era no el algodón en tanto tal, sino una noción de extractivismo y una noción de explotación de la tierra que respondía más a nociones de ganancia inmediatas y máximas y menos a una relación más compleja, más holística, ¿no? Con el entorno. Me interesó muchísimo lo que fue llamado el experimento agrícola y social del algodón, que se estableció por ahí del final desde los 30 alrededor de Matamoros, porque es uno de esos proyectos que nacen de la buena voluntad, de la rara, pero que se da a veces, buena voluntad de nuestros gobernantes. En esta época, al gobierno del entonces presidente Lázaro Cárdenas, le interesaba primero poblar la frontera, ¿no? Defender la noción de que México tenía una frontera con Estados Unidos y había que reforzarla. Por otra parte, a gran parte de la camarilla revolucionaria tenían esta noción grandiosa y muy ambiciosa de transformar estos terrenos semiáridos en tierra agrícola. Imagínate la transformación, imagínate cuánto le llevó a la tierra pasar por el descubrimiento que le han llamado, ¿no? De la agricultura y los años en que ese proceso que ha sido pues larguísimo, los años en que los gobiernos posrevolucionarios intentaron transformar la superficie de la tierra, el nomos de la tierra, como dirían, ¿no? Y como tercer punto, también le interesaba al gobierno cardenista solucionar un problema muy práctico, y era que estaban regresando, estaban deportando a trabajadores de Estados Unidos, estaban viniendo en números enormes de Estados Unidos a México, y a diferencia de gobiernos contemporáneos que más bien se lavan las manos y dicen que se las arreglen, a Cárdenas le interesó por lo menos construir un proyecto, ¿no? Desarrollar un proyecto en el que estas personas que venían con experiencia piscando algodón o con experiencia en trabajos agrícolas, es decir, se les veía como trabajadores calificados, ¿no? Podían compartir ese conocimiento con otro tipo de trabajadores de la tierra, labradores y campesinos que venían llegando del sur al mismo sitio. Entonces, a veces el inicio es muy auspicioso. Las buenas razones, creo que el corazón estaba bien, estaba ahí puesto todo. La cuestión es que finalmente es una forma de monocultivo, aunque para ser honestos, en el proyecto original se consideraban, tuvo que haber un proceso de reforma agraria, es decir, se distribuyó tierra, ya sea en forma ejidal o ya sea en forma privada, pero pequeños lotes de tierra de hasta 20 hectáreas, porque si algo produce el algodón es que con 20 hectáreas una familia puede vivir bastante bien. Es decir, no conduce a la gran concentración de tierras, sino que su misma forma de producción, así la participación del algodón, lo que el algodón puede hacer, ¿no? Es que con poco terreno
puede producir lo suficiente para que una familia viva bien. Y eso lo sabían las personas, los ingenieros, los agricultores, los que estuvieron a cargo de la organización de este proyecto. Y bueno, por eso se hizo este tipo de distribución. Right? Y bueno, la cuestión es que es monocultivo, decía, y era un monocultivo aparte diseñado para la exportación. Yo he llegado a decir muchas veces que, bueno, que el algodón es tan importante en el norte como el maíz en Mesoamérica. Y después he tenido que decir, ok, me emocioné. Tengo que detenerme un poco, porque sí es fundamental, es muy importante, pero a diferencia del maíz que se puede comer, ¿no? Al algodón no nos lo podemos comer. Y esa relación pues marca una diferencia que hay que tomar en cuenta. A lo mejor la hipérbole me ganó, pero lo que quería decir es que producir algodón requirió construir grandes sistemas hidráulicos, presas, requirió desarrollar sistemas de riego, ¿no? Requirió todo el proceso de reforma agraria, distribuir tierra, requirió traer mano de obra calificada de donde estuvieran, ¿no? Requirió la producción, la creación de un sistema de crédito a través de bancos ejidales, requirió la producción, la participación de capital privado, sobre todo de capitalistas que venían de Houston, por cierto, la ciudad donde ahora vivo. Requirió de una infraestructura masiva y enorme, que se concentraba, como decía, en la exportación de este producto en un momento en que el algodón tenía un precio bastante bueno en el mercado y en el que no habían entrado otro tipo de materiales artificiales, ¿no? Terlencas y estas otras cosas, ¿no? Sintéticas. Fibras Sintéticas, sintéticas. ¿no? Y bueno, me alargo, pero bueno, la historia corta de por qué este gran arco a mí me interesaba es porque, en efecto, el experimento dio muy buenos resultados. Esa es quizá la cuestión más contradictoria del proceso, que dio tan buenos resultados, que hubo mucho crecimiento económico, la manera en cómo se produjo este algodón respetó tradiciones de autonomía de las comunidades agrícolas. Se crearon pueblos con escuelas y hospitales. Hubo relaciones transfronterizas que fueron relevantes hasta que las plagas empezaron a responder, empezaron a sobrevivir al tipo de fertilizantes que se estuvieron usando, hasta que la sequía comprobó que las presas por sí mismas no lo pueden hacer todo y que muchas de ellas tenían fallas estructurales, ¿no? Sobre todo esas dos cosas. Y una vez que llegó la sequía y una vez que las plagas dominaron el entorno, se terminó, y se terminó de raíz la producción de algodón en el área. ¿Y qué haces, no? ¿De qué se trata después? Entonces, lo que pasó en la zona, te lo digo muy sucintamente, se empezó a producir sorgo, ¿no? Pero el sorgo, a diferencia del algodón, necesita grandes cantidades de tierra para poderse producir, entonces volvió a producirse una concentración de tierra. Cuando el sorgo se agotó, cuando ya no hubo tanto sorgo, llegó la maquila. Cuando la maquila se empezó a ir, llegó la violencia. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un ciclo muy largo, ¿no? De un proceso que tenía buenas intenciones, pero cuyo sistema de explotación de la tierra, cuyo precio, ¿no? Para explotar la tierra es siempre muy caro. Y el precio, creo yo, es la violencia que está devastando a la región y que es fundamental, que es digamos, un esqueleto de lo que es la vida en esta frontera entre Tamaulipas y Texas. Creo que como introducción ya estuvo larguísimo, ¿verdad? Entonces me detengo aquí. No, súper bonito, muy interesante, porque además justo yo me había fijado para esta primera pregunta en dos fragmentos de la novela, precisamente en el que comenta sobre el proceso de transformación de
gracias a la política del gobierno de ese momento del desierto en un espacio habitable y un espacio que les diera oportunidad de trabajo y de producción a las personas que llegaban ahí, ¿no? Y en otro fragmento, déjame revisar porque lo tengo apuntado, en otro fragmento, una frase específica que inicia, digamos, con la que tú abres un párrafo de la novela que dice: ninguna historia de agricultura podría deletrearse sin agua. El viaje inicia con el agua. Entonces también esta reflexión de no solamente de la tierra, sino del agua, que es el otro recurso que está ahí presente también en tu novela y que, bueno, va a ser determinante para lo que va a ocurrir, para lo que vas a contar y lo que está ocurriendo también ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo no me extiendo más, le paso la palabra, no sé, a Anel, Daniela, que quisieran. Daniela, ¿quieres empezar o Sí, empieza? claro, claro. Sí, Cristina, pues qué gusto de nuevo estar aquí contigo y poder conversar contigo hoy. Yo quería, bueno, pensaba en lo fascinante que es la combinación que haces entre la comprensión de las emociones de los personajes a la par de todos estos procesos materiales, ¿no? Sociales y políticos también. Y quería preguntarte si de esa manera se teje la historia con mayúsculas que solemos perder de vista. Con la cuestión de las emociones, dices. Sí, 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 esa combinación que me parece tan Ya. fascinante en la novela. ¿Sabes? Una de las cosas, Daniela, gracias por esa pregunta. Una de las cosas, bueno, una de mis quejas, ahora sí, totalmente confesional, una de mis quejas sobre ciertos modos de la literatura, sobre todo a finales del siglo XX y a inicios del XXI, había tenido que ver con cómo la novela vive en la ciudad, ¿no? Que es tan difícil sacarla de la ciudad. Y bueno, tiene sentido, digamos, su forma de ser, su ser novela, su ser narrativa, dicen los estudiosos, tiene mucho que ver con estos trayectos que dan origen a ciudades y que el sentido de aventura y lo que sucede en estos recorridos es fundamental para nuestra noción de novela moderna. Es decir, entiendo por qué. Pero después de la atención que estos grandes novelones fundacionales de la historia latinoamericana, donde se le dedicaba tiempo a la naturaleza, ¿no? Aunque fuera de una manera bastante estereotípica, como decía antes, ¿no? La civilización y barbarie argentina. Se me va ahorita, me creerás, el nombre del autor famosísimo. En fin, la selva, el campo en general, es decir, como que eh, creo que parte de voltear la vista hacia estos elementos no humanos ha sido también un volver mucho más complejo nuestra relación con algo que, si le decimos así nada más naturaleza, pierde de vista la multiplicidad de conexiones que esa cuestión natural y naturaleza tiene, pues, con todo lo demás, ¿no? Un ejemplo, hace poco este semestre tan raro, di una clase que implicaba caminar, ¿no? Que implicaba de alguna manera contactos con la naturaleza. Y una de las cosas que es bien obvia, pero que a veces no decimos, es que cada que salimos a la naturaleza, en realidad tenemos contacto con el Estado, porque pues el Estado administra y es bajo su responsabilidad tener estos parques nacionales, por ejemplo. O sea, no son la naturaleza, sino es esta relación mucho más compleja que a mí me interesa mucho. En todo caso, esa queja sobre cómo la novela que vive en la ciudad, por lo regular, ubica el mundo emocional dentro de los personajes, como si fuera parte de su psicología. Y últimamente siempre los mandan a terapia, ¿no? Ese es como, no estoy en contra de la terapia, por cierto, pero me parece así como que esta cuestión a veces psicologizante y cuando se exagera, pues muy esencialista de cómo se arma una emoción, era algo que me ha resultado cada vez más incómodo. Entonces, lo que yo quería en esta historia, lo que he querido es seguir muy de cerca
los elementos de los que me preguntaba ahorita Alejandra, ¿no? Los elementos materiales, concretos y demás. Pero pues no quería escribir un libro de historia o un libro de sociología, ¿no? Tampoco. Quería escribir una novela, quería escribir una historia que estuviera enraizada, que estuviera muy bien amalgamada, ¿no? Con estos elementos materiales, pensando que las emociones son materiales también, es decir, que no son parte de un interior que viva aisladamente o que se responda solo a sí mismo. Entonces quería hacer esta conexión entre, si se dice que los norteños son de cierta manera o que los fronterizos son de cierta manera, lo que se está diciendo es que crearon un mundo, unas formas de afecto con sus mundos materiales. Y si el algodón era fundamental o fue fundamental en su momento, pues quiere decir que hay un mundo emocional, un mundo, digamos, de afecto aquí, que resulta de esta interacción. Y a mí eso es lo que me interesaba. Entonces, sentirse solo, enamorarse, irse, enojarse, es decir, toda esta gama amplísima de emociones, en lugar de que respondiera a un asunto una vez más psicologizante, ¿no? A mí me interesaba como ubicarlo de maneras muy concretas primero en escenas, en contextos materiales específicos y después en formas de acción, ¿no? En cómo los personajes, qué es lo que están haciendo y por qué eso que están haciendo produce mundos de afecto específicos. Llegar ahí, ¿no? O sea, migrar, llegar ahí, ¿qué es lo que implica? ¿Se cuentan o no se cuentan esas historias y por qué sí, por qué no? Regresar de un país como Estados Unidos, ¿por qué esa historia? Yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué esa historia nunca me la contaron en mi casa? Y después, digamos, de ver un poco más de qué se trata, digo, no, pues con razón, o sea, tú tratas de proteger a tus hijos, no les vas a estar contando los peores momentos de tu vida, ¿no? Sí, hay una especie hay una cuestión de, digamos, de trauma que va muy de cerca de procesos migratorios y procesos de expulsión, ¿no? Territorial, que son increíblemente difíciles de contar y que por lo mismo son los que vale la pena contar, ¿no? Entonces, por eso esas fueron, digamos, los momentos de entrada y los que permiten, creo yo, el avance del libro como novela, ¿no? Por eso he insistido mucho en decirle novela, aunque a veces me dicen que lo piense otra vez. Pues si ya terminaste con esa pregunta, Daniela, voy a insistir en ese tema, Cristina, que el tema de por qué se llama novela, con el tema que a mí me encanta, que se llama autobiografía de un algodón, que es una autobiografía imposible. El algodón no puede escribir su propia novela. Entonces, nos has dicho claramente en estos momentos, es decir, yo quiero pensar en cómo es que tú haces una autobiografía, pero que al mismo tiempo es una autobiografía de tu familia y al mismo tiempo es una autobiografía del algodón. Son como tres niveles y tres estructuras distintas y a mí me gustaría saber, porque aquí hay una claridad, o sea, tú claramente eres una universitaria Puma, por cierto, Sí. con mucho trabajo de historia. De hecho, yo creo que yo lo primero que leí tuyo fue historia, cuando hacías historia de la locura y todo esto que se puso mucho de moda en el Instituto Mora y por ahí te escuché en algún momento. ¿Cómo es que construyes tres niveles de discursos? Que es, uno, una reconstrucción de la memoria familiar que te importa por una situación personal, como sea. Tú nos dijiste hace un momento, bueno, porque tengo un hijo adolescente, porque mis padres están haciendo grandes, por memoria de mis abuelos, es decir, tú tienes una intención que es realmente autobiográfica. Y esa cuestión autobiográfica, como los cuerpos están en un territorio, que ya lo dijiste, entonces te hace también obligatoriamente hacer una segunda historia, que es una historia que además documentas con archivo y documentas con viajes que hiciste específicamente para tener una verdad histórica que no es la verdad de tu familia, es la verdad de, como dicen los gringos, story contra history. Entonces, tú haces la story de tu familia o la historia con minúscula y luego te topas con que también tienes que hacer necesariamente una historia con la H mayúscula. Pero además cabe la ficción. Entonces, sí me parece que es importante que hablemos entonces por qué se llama novela. Es decir, es una novela, y esto lo dirás tú, es una novela donde la ficción funciona, donde la función también ocupa un lugar fundamental, pero que constantemente nos vamos topando con fragmentos que parecerían ensayos históricos y otras con pequeños fragmentos autobiográficos.
Y con fragmentos incluso que son tomados directamente de los documentos, porque son transcripciones, ¿no? O sea, hay como distintos niveles de mediación en cada uno de esos distintos discursos. Bueno, lo que tendría que empezar, para ser muy honesta, para contestar tu pregunta, es que yo no sabía al inicio del proyecto que estaba haciendo 3 niveles, ¿no? O 4, o los que sean. Yo al inicio, y eso es lo que creo que hago con todos mis trabajos, es primero me dedico mucho a juntar materiales. Y por materiales quiero decir novelas que traten sobre eso, chismes al respecto, entrevistas con gente, documentos que pueda encontrar en un archivo, poemas sobre el algodón, libros inclasificables sobre, libros sobre, qué sé yo, la industria bancaria o las empresas bancarias en el área, en fin. Trato de cubrir tanto terreno como pueda, esté trabajando independientemente de qué termine utilizando en proyectos específicos, eso sí. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con mi formación. A mí me gusta mucho personal, o sea, si soy historiadora y me hice historiadora, bueno, por otras historias que son muy largas de contar, pero cuyo efecto fundamental después en mi trabajo ha sido que hay una relación muy, muy gozosa, muy productiva con el archivo, ¿no? Y el archivo, la forma del archivo, no solo lo que contiene el archivo, sino la forma del archivo y el tipo de preguntas que genera, pues es algo que ha estado siempre en mi trabajo. Hace poco leía, más bien oía el tercer tomo de estos libros de Knausgaard, el autor noruego, el que es sobre la infancia. Y una de las frases, iba caminando y una de las frases me detuvo en seco. Es de esas cosas que, claro, que dices, "Duh", es obvio, pero que oídas en cierto momento de tu vida te quedas como, wow, eso es súper revelador. Y la frase era algo así como, a la memoria no le interesa la verdad. La memoria está haciendo un caso para sí misma, ¿no? Y yo creo que hay mucho de eso, de esa energía en este libro, es decir, de ir siguiendo, guiándome por los materiales hasta donde me llevaran, ¿no? Porque ahí es una memoria que yo le atribuyo al algodón que está tratando de hacer un argumento a favor de sí mismo. Y por otra parte está pues mi nerdismo, ¿cómo se le llama eso? Es esta cosa de que si tengo una pregunta, quiero investigarlo todo hasta que me canso, porque usualmente no es hasta que uno tenga una respuesta, es nada más hasta que dices, ya, hasta aquí llegué, ¿no? Todos esos materiales, por más cerca que estén de una verdad histórica o sociológica o personal, para que entren a un libro, pasan por el filtro de la imaginación, ¿no? O sea, yo no creo en esta diferencia entre las novelas de imaginación, que son puras, y las novelas impuras, que traen a colación otro tipo de materiales. O sea, yo creo que siempre estamos trabajando con materiales y todo trabajo que hagamos tiene mediación, sea puramente imaginativo o no. Es más, no creo en lo puramente imaginativo, punto. Entonces, cada uno de esos materiales pasan por ese tamiz de la imaginación. Y algo que me di cuenta, y que todos sabemos, por supuesto, es que, bueno, nuestros archivos tienen sus límites. Los archivos siempre son archivos inacabados. Y el proceso, si algo tiene que ver con la memoria, sabemos que si algo tiene que ver con la ficción. O sea, no hay manera de disasociar a las dos cosas. Yo escribí este libro varias veces de distintas formas. Al inicio pensé que iba a ser un libro más, más serio, que me lo podría publicar, por ejemplo, a alguna editorial académica. Y después me di cuenta que eso era parte de mi imaginación, porque una editorial académica no iba, o sea, me iba a pedir muchísimas cosas que el libro no tenía. Después pensé que el libro iba a ser más bien como una especie de crónica, ¿no? Fronteriza. Y pudo haber funcionado así por un tiempo, pero me daba cuenta que con eso no iba a tener suficiente para que ahí se desarrollaran estos otros hilos, ¿no? Del algodón. Necesitaba algo mucho más amplio. Y bueno,
lo que tuve que aceptar, yo que había estado peleándome mucho con la ficción anteriormente, es que la ficción era, y lo he repetido algunas veces porque es la mejor manera que encuentro de explicarlo, no era un componente más, no era que este libro incorpora ficción y no ficción, ¿no? O sea, no estaban a la par. Aquí la cuestión es que la ficción era, se convirtió en un anfitrión, ¿no? Si estamos hablando de llevar las riendas, la ficción llevaba las riendas y aceptaba como buena onda, ¿no? La incorporación de otro tipo de escrituras, siempre y cuando este desarrollo, ¿no? narrativo que la ficción me permite pudiera hacer las veces de ese anfitrión a lo largo de todo el libro. Entonces hay momentos en que sí, hay derivaciones acerca de esto, lo otro, fertilizantes, qué sé yo, eh, ingenieros viendo si el agua puede bajar o no bajar del Bravo, familias, gente yendo al baño y el tipo de baños que tienen, todo este tipo de cosas. Si no hubiera si la ficción no estuviera en este papel de anfitrión, habría sido muy difícil organizar el libro. Y en efecto, yo creo que tienes toda la razón, tiene tal vez esos tres niveles, ¿no? Esas como posibilidades de lectura. A lo mejor una lectura más sería el momento de desapropiación de los textos originales, ¿no? de los materiales de archivo en cuanto tal, que ya es otra relación. Pero hay constantemente este juego o este deseo de recordarle al lector que todo lo que leemos pasa por una serie de mediaciones que hace posible la lectura. Las novelas de otros, como las de Revueltas, los registros en los que otros han participado, como los documentos de archivo, los viajes en los que uno ha ido a poner el cuerpo donde el cuerpo debe de estar, ¿no? Como otra forma de registro. Entonces, es como recordarle, para mí es importante que como parte de una comunidad de lectores y de escritores, dejemos atrás esta ilusión de que la escritura ocurre, ¿no? Como una relación directa entre la mente del escritor y el lenguaje, Sí, no. y más que sea, pues que podamos ver todo esto, o sea, ahí está la mente del escritor, pero está el cuerpo de la escritora, y está el territorio por donde pasa, y están las relaciones complejísimas que eso implica, que son relaciones con el lenguaje, y luego entonces con formas y géneros que el lenguaje ha ido generando históricamente, que pueden o no llevar esta historia a otro lado. Entonces, por eso se llama novela todavía. Y voy a insistir, aunque me quieran hacer cambiar de opinión. Yeah. Daniela, Oye, te dejo para otra sí, pregunta. Cristina, bueno, el viaje en autobiografía del algodón va como de las raíces de las plantas hacia las raíces de la historia familiar, hacer huelga como hacer tierra, visitar lugares fantasmas para revivirlos. Son algunas líneas que escribí, ¿no? Reescribir como resucitar y ser nómada en la propia construcción del libro, ¿no? Irse, perderse, migrar y volver. Y pareciera que esta es una historia personal que compartimos. ¿Tú cómo crees, Cristina, cómo consideras que lo autobiográfico se convierte en un asunto común? Ya, qué bien. No, sí, porque ese era mi miedo. Ay, quería hablar de eso, sí, con la pregunta que hizo Anel antes. Y era mi miedo, y lo que no quería hacer era hacer una biografía, digamos, convencional, en la que el héroe, aislado y de manera individual, enfrenta una serie de retos de las que sale bien librado y cuya muestra, por supuesto, es la escritura de la biografía, ¿no? La biografía como confirmación del éxito del héroe, porque si no, pues, ¿para qué caso tendría escribir una autobiografía? Entonces, yo lo que quería era más bien hacer un recuento que involucrara a otros, y un recuento que no fuera mío, aunque tenía que ser un recuento absolutamente personal. Y un recuento donde mi vida y la vida de mi familia y la vida de mi familia extendida tenía que entrar en este proceso de vulnerabilidad también. Entonces, por eso la cuestión. Bueno, eso y en conjunto con la necesidad, es un poco de obsesión de decir, bueno, si el algodón hablara, ¿cómo lo haría?
¿Y qué me diría? ¿Qué me está diciendo el algodón? ¿Cómo nos ha dicho lo que nos ha dicho el algodón? Entonces, en lugar de recurrir a estrategias, digamos, esencializantes, como tratar de impostar la voz del algodón, como tratar de hacer como si yo supiera la voz del algodón. Es decir, no, no lo sabemos, ¿no? No puedo fingir que la sé, ¿no? No puedo humanizar el algodón porque ¿qué culpa tiene el algodón de nuestras cosas, ¿no? La cuestión era, para mí, enfrentar esto como procesos de traducción, ¿no? O sea, el algodón nos ha dicho muchas cosas a través del lenguaje de la química, ¿no? Con los fertilizantes, nos ha dicho un montón de cosas a través de la ingeniería agronómica o agrónoma, como le digan. Nos ha dicho un montón de cosas a través de la estructura de bancos ejidales y todo esto, nos ha dicho un montón. Es decir, como que mi tarea aquí se convirtió en ir identificando algunos lenguajes humanos que han capturado registros dejados por el algodón. Entonces, en lugar de ser el escritor del siglo XIX creando un lenguaje nada más porque se me antoja, era no, o sea, hay registros anteriores. El algodón ha dicho cosas. Y nosotros como su interlocutores humanos hemos traducido esas cosas pues, de manera muy limitada, si quieres, pero hay estas trazas. Entonces, por eso a mí me interesaban esas trazas, menos para crear una gran historia, pero más como para decir, afinar el oído y decir, ok, ¿dónde en esto, cómo puedo rescatar aquí la voz del algodón? Y es un poco parecido si lo pensamos. Yo estoy en el chisme total, discúlpenme, pero este es tiempo de... Pero es un poco parecido como cuando revisé los expedientes de la Castañeda. No, en el expediente de los internos pacientes de la Castañeda, lo que tú tienes en tu expediente es la voz del psiquiatra, porque es el que firma el documento. Claro. Pero para que el psiquiatra pueda estar ahí, necesita haber escuchado la voz de su paciente y lo cita o se refiere a ese discurso. Entonces, cuando yo llegué al expediente, en lugar de decir, bueno, quiero saber qué dice el psiquiatra, lo que decía, ¿cómo, de qué manera el psiquiatra está citando, refiriéndose a, parafraseando, subsumiéndose, derrotándose ante el discurso que yo no puedo leer, pero que esas estrategias me dicen que ahí está? Lo mismo con el algodón. Esto es lo que me dice la química, los fertilizantes, las obras de construcción de las presas y demás. Pero ahí hay una interrelación con el algodón que hace posible ese lenguaje, y mi tarea, digamos, como un detective a la contraria, una detective a contrapelo, es leer lo que no está, pero está funcionando, está en operación, ¿no? Entonces, por eso es muy necesario todos los otros elementos de la investigación, porque ahí sí no se vale de que, bueno, me doy licencia poética y a mí pues, se me ocurrió que esto podía ser, que me parece un poco irresponsable, ¿no? Menos por un asunto sobre la verdad y más por un asunto de realmente seguir a mis materiales. O sea, si los estoy convocando, no es para hacer con ellos lo que yo quiera, es para que ellos también hagan sus cosas y me den visos de qué puedo hacer con ellos, ¿no? Entonces creo que de esa manera me sentí liberada del peso de esta palabra de la autobiografía. Lo he hecho le he dicho en varias ocasiones que al inicio el libro se llamaba Heterografía del algodón. Que sería algo como más correcto. Y los editores de la casa editorial me dijeron, no, o sea, le pones Heterografía del algodón y vamos a perder así lectores como, todo el mundo va a pensar que es un libro académico, todo el mundo va a pensar, y tenían razón, ¿no? Entonces le dejamos lo de la autobiografía y como quiera le dejamos lo del algodón que produce lo que decía Anel hace ratito, que hay una contradicción, no puede haber una autobiografía del algodón. ¿Cómo es eso posible? Ya se genera la pregunta y creo que eso permite la entrada al texto. Sí, sí, sí. ¿Tengo chance de otra pregunta, Ale? O no sé cómo vamos de tiempo. Sí, alcanzas perfectamente. La última, bueno. Me gustaría preguntarte, Cristina, un poco derivado de esto que estamos diciendo.
digamos, en las nuevas materias, en este ciclo, como lo dijo Alejandra, ha habido 4 personas que hablan sobre cómo es que las complejidades de la naturaleza, entrecomillado, como tú bien dijiste, porque esa naturaleza decimonónica pues ya no está, ¿no? Claramente. Esta añoranza y nostalgia por, no sé, con Mónica Nepote tuvimos un taller fantástico que era sobre escribir la naturaleza y veíamos cómo esta admiración y inspiración de cerrar los ojos e imaginarte la naturaleza hermosa, pues es muy bonito, pero eso ya no está. Y lo dijiste muy bien, cuando pensabas en los bosques con tus alumnos, pues piensas en la administración pública, justamente, los pobres, en la administración pública y en las administraciones económicas. En estas nuevas materialidades que son contempladas, digamos, ahora desde las humanidades, ¿cómo es que la imaginación y la escritura nos permiten asumir un lugar distinto o nuevo frente al suelo, frente a la tierra? Es decir, ¿crees que hay en el siglo XXI una naturaleza distinta, claramente a la del 20 y a la del 19, y se trata de tener una nueva o una relación nueva o diferente con los cuerpos y nuestras emociones ante las nuevas geologías o geografías? Ah, qué interesante. Fíjate, a ver, esto puede ser tomado desde varias perspectivas. Bueno, la gran diferencia, por supuesto, es el cambio climático, ¿no? La gran diferencia es toda la discusión que estamos teniendo alrededor del antropoceno o del capitaloceno, como yo prefiero decirlo, ¿no? El capitaloceno. Sí, yo cuando crecí, muy al final del siglo XX, todavía teníamos la ilusión, ¿no? De la infinitud de los recursos, de la capacidad un poco transhistórica de la Tierra para reproducirse, etcétera. Y creo que la energía que ha generado el concepto del antropoceno, del capitaloceno, pues realmente lo que hace es dirigir nuestras alarmas, nuestra atención alarmada hacia el cambio climático y la posibilidad de extinciones varias, ¿no? Y yo creo que ahí, en cómo uno se posicione frente a esa discusión que es muy compleja y que tiene muchos niveles, y que distintos escritores la llevan por distintos modos, pero creo que lo inescapable es que hay que posicionarse al respecto. Es decir, no podemos pensar en un mundo, en crear un mundo textual, ¿no? En crear un universo textual que no toma en cuenta no solo el concepto, sino la posibilidad de la extinción, ¿no? Que no tome en cuenta lo que esta autora, cuyo nombre también ahorita se me olvida, pero hablaba de una noción de tiempo eh, eh, que va, que empieza antes de la vida y termina después de la muerte, ¿no? Un tiempo que ella le llamaba en español yo lo traduje como de sin almidad, ¿no? Sin alma, soullessness. Un tiempo, digamos, más en el sentido más geológico, ¿no? Del asunto. Pero entonces, yo creo que es esa alarma, ¿no? Que es muy real, y por eso tenemos que pensar en cuestiones materiales, por eso no estamos hablando de metáfora, ¿no? Yo creo que también eso tiene mucho que ver con esta forma de incorporar o buscar incorporar a la no ficción en sus múltiples maneras. Yo creo que eso nos obliga no solo de cosas básicas a repensar nuestra relación con el suelo, nuestra relación con la ecología, con los ecosistemas, con las geoecologías, y en términos de escritores que nos obliga ciertamente a repensar nuestra relación con el género, con género me refiero a géneros literarios, nuestra relación con el lenguaje y nuestra relación con la materia, ¿no? En general, ¿no? Todo esto que estaba diciendo de ensalzar mediaciones, de poner muy en claro los procesos de apropiación y de desapropiación que hacen posibles nuestros libros. Todo eso tiene que ver con este sentido de emergencia, ¿no? Y bueno, la otra cosa que sabemos es que pues no estamos inventando la rueda, no somos los únicos que hemos enfrentado este tipo de urgencia, es decir, que hay, a diferencia del capital que genera su propia forma de extracción y de devastación, salud, hay otro tipo de relaciones con la tierra, ¿no? Que hemos
y que el capital en general ha considerado como menores o partes del pasado, y que en las que podemos encontrar visos y guías de qué nos podría tocar hacer en el futuro. Y claro, bueno, hay toda esta reconsideración sobre comunidades indígenas, toda esta reconsideración sobre lenguas indígenas, es decir, no son modas, no son que ahora de repente todos somos woke y estamos al tanto de lo que está pasando. Yo creo que es resultado directo del sentido de emergencia que nos atraviesa. Y sabemos, yo creo que sabemos muy bien que, bueno, cierta parte del mundo está muy consciente de que tenemos que tomar medidas drásticas si es que queremos heredar un planeta a siguientes generaciones, y vivir bajo la ilusión de que el capital es eterno, como son eternos los recursos de la tierra, pues no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, no sé, para mí, este recurrir a distintas formas de alternativas de producción que no han sido subsumidas, que le han presentado una resistencia específica al capital y al Estado. Y tenemos ejemplos en México y en muchos lugares. Yo creo que es relevante, por eso estamos entreteniendo también esas discusiones fundamentales. Y en términos de la escritura, yo creo que esta discusión sobre las materialidades, por eso hace tan importante el recurrir y hacer muy palpables la presencia de otras textualidades en lo que hacemos. Hacer menos este jueguito del autor que tiene contacto directo con lo real a través de esta herramienta neutra que es el lenguaje, y más, ¿no? Que es el trabajo de una lectora, recopilando materiales y organizándolos de manera personal, sin un yo que los centre todo de por medio, ¿no? Al menos con la capacidad de incorporar otro tipo de agencias. Yo creo que para mí, al menos los libros que ahorita me interesa leer más, a los que les pongo más atención, son los que están considerando esto. Puedo no estar de acuerdo con las conclusiones a las que llegan, para eso son libros, para eso somos una sociedad que discute, pero creo que sería bien imposible hacer libros sin atravesar esta encrucijada, sin tomarla en cuenta. Uh-huh. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo quería también que de alguna manera, aunque sea brevemente, hablaras un poco sobre lo que tiene que ver con la migración, porque la historia de la migración, que está muy presente a lo largo de toda la novela, de hecho, toda la producción del algodón y lo que viene después, esto que nos comentabas también de la transformación del espacio, a partir de que ya el algodón no puede, no resiste la plaga y se generan como otras formas de producción y todo. Es un resumen de la historia de los procesos de migración de la humanidad. O sea, de hecho, la evolución de la humanidad dio este salto en el momento en el que a los seres humanos se les acaban los recursos en el lugar en el que están, y entonces empiezan a migrar para conseguir recursos para poder comer en otras partes. La historia de la migración de tu familia, la historia de tu migración, de mi misma migración también, porque la historia de la migración de todos es la historia de la migración para la obtención de cierta calidad de vida que nos permita sobrevivir, ¿no? Y también esto, de alguna manera, también está presente dentro de la novela. Y empata con un comentario que hacían aquí en Facebook. Leonardo dice: excelente explicación de Cristina sobre el norte del país. Soy economista de familia chihuahuense y hasta ahora en su explicación del extractivismo se me aclara la lógica económica que privan los estados fronterizos. Parece que todo recurso disponible podría ser económicamente extractivo. El algodón, las minas, la mano de obra, las mujeres, los estupefacientes, el cruce de personas, que también tiene que ver con esto. La lectura del entorno es de la extracción y de la sobrevivencia liberal. Entonces, no sé si así en cortito. En un segundo.
Déjame nada más decir, agradecerles primero la atención que le han prestado al libro, las preguntas que me han hecho, todas merecen horas enteras de sobremesa. Ojalá tengamos chance de hacerlo cuando ya esta pandemia nos deje en paz. Pero una de las cosas que me ha regalado el libro hasta ahora, que aprecio mucho, es que cada que empiezan a hablar con alguien que ha estado en contacto con el libro, casi la reacción automática es hablarme de su familia y de la historia migratoria de sus familias. No nada más de la familia, sino cómo se movieron de tal lugar a tal lugar y por qué y demás. Y yo creo que o sea, que si algo te está conminando a hacer memoria, ¿no? Y hacer memoria no solo yéndose hacia atrás, sino como aclarándote dónde tienes los pies ahora, o sea, llevándote al pasado pero trayéndote al presente. Yo creo que es de las cosas más hermosas que me han pasado con el libro hasta el momento. Ciertamente la historia de la migración es fundamental. De lo que decías, que también merece otra discusión, me gustaba la propuesta de de un autor cuyo nombre se me va, Papadopoulos, que decía, no, finalmente la gente no escapa ¿no? La gente primero escapa y después el Estado reacciona. Y cambiar esa cosa, se parecería ser que uno migra y después inventas las razones para migrar, ¿no? Y después vienen las narrativas que un poco ponen orden en algo que esencialmente rechaza y resiste cualquier ordenamiento del Estado o del capital, ¿no? Esa explicación me gustaba mucho. Con esa trabajé de alguna manera en el libro. Es central, es una de nuestras grandes tragedias de nuestra época. Están por terminarse 4 años de terror en Estados Unidos y el terror producido esencialmente por un trato más allá de cruel contra familias de migrantes que llegan de todos lados, pero especialmente, digamos, de Centroamérica y de México. Me gustaría mucho poder contar una historia de migración que no sea como la que hemos vivido estos últimos años, que no implique la separación cruel de padres de familia, de niños en jaulas, de niños de meses obligados a dar testimonio en cortes, de esta cosa que solo alcanzo a describir como terror. Entonces, todo parece indicar que el personaje que ha estado en la Casa Blanca hasta ahora, cuyo nombre no quiere ni pronunciar, se irá y que va a depender de nosotros, de la sociedad civil y de qué tanto nos organicemos para poder contar otro tipo de historias migratorias que son centrales para lo que somos hoy y seremos mañana. Entonces, muchas gracias otra vez a todos. Bueno, pues muchas gracias. Te mandaban saludos desde muchísimas partes. Hay gente conectada en todas partes de México, en San José, en California, en Formosa, en Argentina, en Monterrey. Te felicitan muchísimo por el libro. Y por aquí había una pregunta. Estamos muy justitos de tiempo, entonces pues nos vamos a ver limitados en las preguntas del público, pero Samuel Reyes te preguntaba, noté cierto guiño a la detective en esta autobiografía de Algodón. ¿Sigues por aquí, Cristina? Ja, ja, ja. Ese es de un lector asiduo. Esa pregunta solo puede venir de alguien que ha seguido a un personaje que he utilizado en varios libros para llevar a cabo ciertos recorridos. Yo creo que todo libro es una investigación, que todo libro encierra un enigma, que de lo que se trata es de compartir el enigma, no como caso resuelto. Debe haber mucho de ese detective aquí. Yo creo que sí. Además, entiendo que esta novela es como una primera parte de un proyecto que tú pensaste como, no sé si como una trilogía, pero sí que lo tienes pensado a futuro otros libros, ¿verdad? Totalmente. Y me estoy dedicando a puros cultivos súper nada sexys. O sea, en lugar de una orquídea así única, exótica, en no sé qué lugar y demás, primero el algodón, sobre el cual pues hay bastante material, y la segunda parte va a ser la papa, imagínate. Pues vamos a ver, de eso voy a tener que visitar tierras altas y otro tipo de producción y otro tipo de distribución de tierra y otro tipo de emociones también. La humilde papa, gracias a la que sobrevivió además casi media Europa o casi toda Europa. Así es. Por ahí está la tesis doctoral de Janet Long de disertaciones sobre la papa. Ah, mira, ahí está. Sí, sí, es una tesis maravillosa de Janet Long en Históricas.
necesitas pasarme, o sea, tú necesitas pasarme ese dato. Fíjate qué manera de estructurar esa oración. En lugar de decir, necesito yo esa información, no, te agradecería muchísimo ese dato, porque estoy ahorita en el proceso de juntar materiales y de andar investigando ahora a nuestra querida y humilde y poderosa papa. Maleito te preguntaba que si cuando hablas de la novela fundacional te refieres a los de abajo de Azuela. ¿Cuál novela fundacional? Es que Es depende de que quién. ¿Cuándo dije eso? creo que fue al comienzo, entonces ya creo que se fue un poco. Ah, no, yo creo que eso fue en relación a la novela del 19, ¿no? Al inicio de esta gran tradición novelística, que incorporó de maneras muy fuertes, en su momento, pertinentes a la naturaleza, sí, la novela fundacional. Claro. Yo pensaba, cuando tú hablabas de eso, la diferencia que hay entre la exaltación que hacen los románticos de la naturaleza, luego pasamos de la exaltación al terror o al pánico que ocurre a comienzos del 20, con novelas como La Vorágine, por ejemplo, que es esta selva que lo consume todo, que es una maravilla, y a esta otra etapa, ¿no? En donde estamos repensando la tierra y repensando el espacio y que además termina siendo la tierra, el algodón, el agua, los cultivos, los personajes, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Que en este invitar, convocar a estos elementos es menos en el sentido pues del gran estereotipo, ¿no? Ya sea exaltación o terror, y más en el tratar de entender a través de lenguajes específicos, o sea, no nada más a través del poder de observación del autor, sino también construyendo el proceso de autoría, ¿no? Ir conectando la variedad de lenguajes que nos permiten ver a ese otro en acción y traer a esa agencia a colación en nuestras historias de maneras complejas y de maneras, digamos, que involucren eso, el dinamismo, la voluntad y el querer participar también, ¿no? Del proceso. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. A mí se me pasó esto como si hubiéramos empezado hace 5 minutos. No sé si Daniela, Anel quisieran hacer un último comentario. Pues a mí me encantaría pedirle a todo el mundo que lea a Cristina Rivera Garza, que la lean, que lean este. Para mí es un libro muy distinto a los que yo te había leído, Cristina. Para mí yo encontré otra autora distinta, no tan distinta, pero sí me parece que haces un antes y un después aquí. Me conecté muchísimo en esa conferencia que, por cierto, debe de estar en YouTube, en Conecta del 2017, para irte siguiendo la pista de cómo era tu proyecto. En el 2016 fue, y en que acabó 4 años después. Esta es una investigación muy larga. Y me encantaría también festejar contigo este logro de una mujer maya mexicana que se llama Lady Pech, que ha sido trending topic ayer y antier, que logró ganarle la batalla a Monsanto, ¿no? Al primer productor de semillas transgénicas en el mundo, y lo hizo defendiendo las abejas meliponas, que es una de las especies endémicas de las abejas. Entonces, bueno, creo que hay una memoria colectiva y hay un montón de cosas por hacer, y tú lo dijiste mejor que nadie. Hay un trabajo colectivo y una memoria colectiva que nos hace y volver a tomar la pluma o la pala o las riendas de las cosas, ¿no? Entonces me parece que tu libro deja la huella en el lector de algo más por hacer. O sea, creo que nos obliga tu lectura, y pienso un poco en el compromiso que tienen las cátedras, como la Carlos Fuentes, de recordarnos que leer siempre es tomar una posición en el terreno de los derechos humanos y en el derecho, en los temas de la ética, ¿no? Leer implica una postura ética, y tu libro sin duda nos los hace, así que yo por eso te lo agradezco. Muchísimas gracias, qué linda, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Ha sido un gran placer escucharte. Pienso en un montón de cosas que me gustaría seguir conversando, y
Y bueno, pues ha sido un gusto como siempre escucharte. Pues ojalá que pronto lo podamos hacer en persona, Sí. con una sobremesa así linda, ya que llegue la vacuna, por favor. Sí. Esperemos tener la oportunidad el próximo año de hacer un evento en donde tengamos como una especie de cierre o no sé, algo de este ciclo que yo creo que es importante. Ujú. Ojalá tengamos también la oportunidad de darle continuidad, porque como proyecto me parece que fue una de las actividades más relevantes que hicimos en la cátedra este año. Que Cristina, quizás no sé si estés enterada, pero esta cátedra es una cátedra muy nueva. Empezamos con la pandemia y terminamos hoy este año de actividades, entonces bueno, ha sido muy importante para nosotros y ha sido muy especial poder cerrar el año de actividades de la cátedra contigo. Te agradecemos infinitamente, de verdad. Y bueno, ojalá que podamos tenerte con nosotros muy pronto. Sí. Es un gustazo otra vez, muchos y un abrazo. Gracias a todos a ustedes por estar ahí, a las personas que nos siguieron en Y el al público. público Y y a continuamos. todos los que lo hacen posible, ¿no? A Gianluca, a Carla, a todos los que están por ahí atrás y nos acompañaron. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos el otro año. Gracias. Hasta luego. Gracias, saludos.